Gracias, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es... Ahí está. Hoy es miércoles 29 de agosto. Estamos saliendo en directo. Son las 10 de la noche aquí en Miami. Y en un momento vamos a comentar la convención republicana. Anoche habló la esposa de Mitt Romney, Ann, y dio un magnífico discurso. Pero antes, yo todavía estoy muy sorprendido porque se ha revelado esta semana, primero por Telesur, lo cual me pareció inoportuno, y luego ha sido confirmado por el propio presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que el gobierno de Colombia está negociando en La Habana con terroristas de las FARC. Nos lo había advertido con su habitual franqueza el expresidente Álvaro Uribe. Hace 2 semanas, Uribe salió de una reunión y no se guardó nada, y dijo esto. El gobierno negocia con estos terroristas en Cuba. Esa fue la primera revelación pública hace 2 semanas que se hizo de lo que ahora se conoce como una verdad, que el gobierno de Santos está negociando con la banda de las FARC en La Habana, con el auspicio de las dictaduras de La Habana y de Caracas, la de Chávez. Pero en ese momento, el gobierno de Santos, por boca de su ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, negó lo que había dicho Álvaro Uribe. Y eso es grave, porque es el ministro de Defensa de Colombia, que ahora ha quedado completamente desautorizado. Él, respondiendo a Uribe, dijo esto. No he autorizado a nadie, ni voy a autorizar a nadie a que esté en semejante situación. De ninguna manera hay generales activos en ninguna situación como las que describen, y al contrario, me parece tendencioso que se hagan ese tipo de manifestaciones, Juan Carlos Pinzón. Bueno, no era tendencioso, ¿no? Era exacto. Lo que dijo Uribe lo ha confirmado el lunes por la noche, anteayer, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Exactamente lo mismo, que el gobierno de Colombia está negociando en La Habana con la FARC. Entonces, el que ha quedado mal es el ministro Pinzón, porque él dijo, yo no he autorizado a nadie. Bueno, por lo visto no había autorizado a nadie, pero Santos sí había autorizado a que negocien. Si el ministro de Defensa sabía que estaban negociando en La Habana con la FARC e hizo esta declaración mentirosa a sabiendas, es muy caradura. Y si no sabía, es un pelele, es un mequetrefe. ¿Ministro de Defensa de qué? Si es ministro de Defensa de Santos y no sabe lo que Santos está tramando con la FARC, que renuncie. Entonces yo digo, en cualquier caso ha quedado o como desinformado o como cínico. Pero el que tenía razón era Uribe. Ahora, ¿quiénes están negociando? Porque no está en La Habana este ministro. Este ministro, por lo visto, no sabía nada. Los que están en La Habana son 3 señores que representan a Santos. El hermano, Enrique, un tal Sergio Jaramillo, ya luego les voy a mostrar la cara, y un ministro de Medio Ambiente. Ministro de Medio Ambiente. Medio Ambiente, pero el ministro de Medio Ambiente tiene que preservar el aire limpio, la ecología. ¿Qué hace negociando con terroristas? No entiendo. Por el lado de las FARC, ¿quiénes son los angelitos que están negociando en La Habana? ¿Y cómo llegan a La Habana? Esa es una primera pregunta que yo hago. ¿Cómo llegan los cabecillas de las FARC a La Habana? Uno los suponía en Colombia, ¿no? Se supone que en Colombia hay 8.000, 9.000 hombres armados que siguen a las FARC. Bueno, ahora resulta que Rodrigo Granda y que Mauricio el médico están en La Habana. Para llegar a La Habana tienen que haber salido por Venezuela. Obvio, ¿no? Y en Venezuela Chávez los tiene que haber protegido. Chávez les tiene que haber facilitado el transporte aéreo de Caracas a La Habana, para que luego estén sentaditos a una mesa con los representantes del gobierno de Juan Manuel Santos. Uno de ellos es Mauricio el médico. Ustedes me preguntarán, ¿y por qué Mauricio el médico? Porque estudió medicina. ¿Dónde estudió medicina? En la Universidad Nacional de Colombia. Luego, en Cuba. ¿Y por qué es médico? Porque era médico de ¿quién? ¿Era médico de Pastrana, de Samper, de Gaviria, de algún presidente colombiano? No. Era médico de Marulanda, de Tiro Fijo. Ha sido durante 32 años este Mauricio el médico terrorista, porque yo no lo llamo guerrillero, terrorista de la FARC. ¿Cuántos muertos pesarán sobre sus espaldas y sobre su conciencia?
Este hombre, con esto no hay que negociar nada. Lo único que hay que negociar con él es que se entregue a la justicia y que vaya a la cárcel. Bueno, este es Mauricio el Médico, interlocutor ahora del gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana. Increíble. Una semana después de la muerte del Mono Jojoy, su sucesor, Jaime Alberto Parra, alias Mauricio el Médico, tomó el control del bloque oriental de las FARC. De inmediato, el jefe subversivo ordenó el reclutamiento de menores de edad y el reentrenamiento de todo su esquema de seguridad. Bueno, es un criminal, ¿no? Y por lo tanto, uno se queda bastante perplejo de ver que el gobierno legítimo de Colombia se siente a negociar con ese criminal. En un país, Cuba, que está gobernado por criminales, por padrinos del terrorismo. Entonces, ¿quiénes salen ganando aquí? Fidel, porque en La Habana es donde todo ocurre. Chávez, que es el que ha dado protección a los cabecillas de la FARC para que escapen de Colombia, se pongan a buen recaudo en Venezuela, se curen, descansen, reciban seguramente dinero, alimentos, ropa adecuada para el viaje y luego los transporta a La Habana. Y estos bandidos de la FARC, estos, Mauricio el Médico. Tenemos otra imagen de este caballerito que en realidad se llama, ni siquiera se llama así, pero eso es su nombre de guerra, Mauricio Jaramillo. Se ven las últimas imágenes grabadas del Mono Jojoy en vida. En una de ellas estaba en compañía de Mauricio el Médico y en otras Jojoy fue grabado bailando con una de las mujeres de su antiguo escudo de seguridad. ¿Merecen estos sujetos, me niego a llamarlos caballeros, merecen estos sujetos el tratamiento diplomático que están recibiendo por parte de la dictadura de Cuba, de la dictadura de Venezuela? ¿Merecen que el gobierno de Colombia, que ha combatido a la FARC durante más de medio siglo, ahora se rinda moralmente y se siente a hablar con este bandolero y con otro fascineroso y les diga, señores, ¿en qué les podemos colaborar? Nos firman acá un papelito que diga alto al fuego, no más guerra. ¿Y qué van a pedir Mauricio el Médico y Rodrigo Granda y los otros de la FARC? Lo que es obvio, que no los metan en la cárcel, ¿no? Si ya están en La Habana, yo creo que ellos van a pedir, déjenos aquí en La Habana. No, impunidad. Ningún castigo para todos los crímenes que han cometido, que son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto, crímenes que no prescriben. Ahora, por otro lado, vamos a suponer que se firma este acuerdo en Oslo, en octubre, están hablando del 5 de octubre, 2 días antes de las elecciones en las que Chávez tramposamente se va a hacer reelegir. Justo, viernes 5 de octubre, qué coincidencia. Vamos a suponer que se firme el acuerdo de paz. Tenemos las garantías de que los miles de hombres armados en las montañas de Colombia que operan bajo la consigna de las FARC van a obedecer a Mauricio el Médico y a Rodrigo Granda. ¿Qué ocurre si 100 o 200 hombres que están ahí en las selvas de Colombia dicen no respetamos ese acuerdo firmado en La Habana? Nosotros queremos seguir combatiendo, viva la revolución, hay que capturar el poder, abajo la democracia burguesa de Juan Manuel Santos. ¿Qué ocurre? Y ponen un coche bomba. ¿Cómo queda ahí entonces el presidente Juan Manuel Santos? Él dirá, pero yo firmé con Granda, firmé con el Médico, Mauricio, sí, firmaste con ellos, pero ellos ya estaban fuera de combate. Ellos van a hacer que su decisión se respete verticalmente en las montañas de Colombia, donde hay miles de hombres armados. Yo no sé, tengo mis dudas. Lo único que sé es que este hombre, Mauricio el Médico, era médico de Marulanda. Eso supongo que ya era un delito, ¿no? Y durante 32 años ha sido miembro de la FARC. Yo creo que eso se tendría que castigar, la justicia tendría que reprobar esa conducta, porque ha traído mucha violencia en Colombia. Este es Mauricio el Médico, esta es su cara de angelito, de santurrón. Este es el hombre que está negociando ahora con Juan Manuel Santos en La Habana. Este hombre toda la vida, de niño, lo que ha querido ser es Fidel Castro. Salvo que tiene, claro, un bigote hitleriano, ¿no? Pero este hombre, como todos los cabecillas de las FARC, ¿a quién han tenido como arquetipo? A Fidel. Todos
todos estos, los que ya están muertos, ¿no? El Mono Jojoy, Raúl Reyes, Alfonso Cano y antes Marulanda, todos estos querían ser el Fidel Castro, el Fidelito colombiano. Han fracasado, pero ahora les tienden un puente de plata y Juan Manuel Santos los dignifica. Y yo creo que no merecen eso. Y la democracia colombiana, que lleva décadas y que es muy ejemplar, sobre todo comparada con otras democracias más bien incipientes de la región, yo creo que no merecía este paso en falso. Este es el último video de Mauricio el Médico en las selvas de Colombia. ¿Cómo sale de allí y cómo termina sentado en La Habana negociando con los delegados de Juan Manuel Santos? Esa es una pregunta que Juan Manuel Santos tendría que responder. ¿Cómo llegó Mauricio el Médico a La Habana? ¿Cómo? ¿Y por qué no lo han capturado? Si no lo capturan es porque los anfitriones en La Habana lo protegen, lo llevan a un hotel, le dan consideración apropiada, no lo tratan como a un terrorista. Veamos. Este es el video más reciente que se conoce de alias El Médico. Se ve bailando en una fiesta en la que estuvo el Mono Jojoy. La grabación fue hecha un mes antes de su muerte. Mi opinión, perdonen que yo sea franco, es que con estos bandoleros no hay nada que conversar. Lo único que tienen que conversar ellos es cuántos años van a purgar en la cárcel. Y eso lo tienen que conversar con los jueces. Y una vez que son condenados y que están en prisión, entonces uno puede negociar con ellos. El horario de visitas y el horario de las comidas y a qué hora salen a pasear un rato por el patio, ¿no? Pero yo creo que con esa gente no se puede negociar. Si yo como peruano me enterara de que el presidente Humala está negociando con cabecillas de Sendero Luminoso en La Habana, francamente diría, esa es una traición a la democracia. Lo mismo pienso de lo que ha ocurrido en Colombia. ¿Quién es ahora el jefe de la FARC? Ninguno de los que está en La Habana negociando con el gobierno de Santos. Ninguno. Es un señor que se hace llamar Timochenko. Ese es su nombre de guerra. ¿Han oído? Timochenko. Se llama Timoleón. Bueno, ya que te pongan Timoleón, es complicado, ¿no? Le habrán puesto Timoleón por Pantaleón y las visitadoras. Pantaleón era un militar peruano. Pantaleón, gran personaje de Vargas Llosa. Este es Timoleón. Timoleón Jiménez, alias Timochenko. Este es el jefe de la FARC. Cuando murió, ahí está. Pero este no está en La Habana. Este está en Colombia, escondido, con miles de hombres armados bajo sus órdenes. Este va a obedecer a Granda y a Mauricio el Médico. Si firman en un acuerdo de paz en Oslo o en La Habana, queda la duda. ¿Quién está negociando por parte del gobierno? El hermano del presidente y este señor, Sergio Jaramillo. Perversamente las FARC ven su historia no como una especie de derrota, que guerrilla se pasa 40 años luchando sin conseguir nada, sino lo han visto hasta ahora como una especie de acumulación y miraban atrás con mucho orgullo de lo que eran hace un tiempo y lo que eran, digamos, en el año 2000. Bueno, si de acuerdo con el señor Jaramillo, que ahora está en La Habana negociando con la FARC, por instrucción del presidente Santos de Colombia, si las FARC están en su momento más débil, bueno, entonces ¿por qué habría que negociar con ellas? No hay nada que negociar. Lo que tienen que decir a la FARC es: entreguen las armas, ríndanse y sométanse a la justicia. Porque si uno les va a perdonar los crímenes que han cometido, entonces no hay justicia. Todas las víctimas de la FARC, que son miles en Colombia, exigen justicia. Y si a este Mauricio el Médico y a Rodrigo Granda y a otros el gobierno de Santos les va a dar impunidad y los va a dejar tranquilitos en La Habana, entonces no hay justicia, ¿no? Y las víctimas de la FARC podrían estar indignadas. Como indignado está el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que se presentó en una universidad en Barranquilla. Él, por supuesto, ha condenado estos diálogos secretos con la FARC en La Habana, que dejaron de ser secretos cuando él los reveló. Se presentó en una universidad en Barranquilla y enfrentó la protesta de algunos jóvenes, uno de los cuales exhibió una camiseta que acusaba a Uribe de paramilitar. Veamos. ¿Cuántos años tienes tú, joven? 14. En el 2002, cuando yo empecé, tenía 2 añitos.
tenía 2 añitos y el país estaba un 30% en poder de los paramilitares, un 30% en poder de la guerrilla. Muy bien por Uribe, ¿no? No se deja arredrar por un impertinente que levanta esa camiseta. Uribe no es paramilitar, Uribe es un héroe de Colombia. Y fue 2 veces presidente de Colombia, y cuando él juró como presidente el año 2002, Colombia era un país tomado por la FARC. Pastrana se había rendido ante la FARC. Pastrana había cometido había caído en la misma trampa en la que ahora, me temo, está cayendo Juan Manuel Santos. Negociar con la FARC. Entonces a Uribe ahora lo provocan, pero él recuerda que Colombia es ahora un país mucho más seguro. Yo acabo de estar en Bogotá, gracias a él. Veamos. El primer gobierno que desmontó el paramilitarismo, que lo enfrentó, fue el nuestro. Bueno, es valiente Uribe porque él podría estar en su casa, ¿no? Pero él va a una universidad sabiendo que hay jóvenes ahí, díscolos, contestatarios, y que va a encontrar alguna manifestación de protesta. Da la cara y se defiende. En una entrevista que dio al Heraldo de Barranquilla, dijo que lo que está haciendo Santos en La Habana además, tenía que negociar Santos con la FARC en La Habana. Ignora Santos que en La Habana hay una dictadura que dio origen a la FARC. Las FARC nacieron con el apoyo de Fidel Castro, para imitar a Fidel Castro. Entonces, menos mal que tenemos a Álvaro Uribe, ¿no? Veamos. Se va a negociar con los del carrobomba del Caguán, los carrobomba del Nogal, con los extorsionistas, con los secuestradores, con el narcotráfico. Qué grave eso, qué mal ejemplo para las nuevas generaciones. Y preguntémonos qué se va a negociar. ¿Qué se va a negociar? Bueno, los portavoces del gobierno van a exigir que las FARC firmen la paz, la rendición, no más violencia. Una cosa es que firmen eso en La Habana, 3 o 4 sujetos, y otra cosa es que eso luego se cumpla en las montañas de Colombia. Son cosas distintas, ¿no? ¿Y qué van a pedir a cambio los de la FARC? Uno no tiene que ser adivino. Van a pedir lenidad, indulgencia, impunidad. Que no los lleven a la cárcel y que no les den cadena perpetua, que es lo menos que merecen estos bandoleros, ¿no? Y Uribe nos advierte de que el jefe de la FARC, Timochenko, lo que quiere, porque ya se habrá cansado de estar en la selva, escondido, ¿no? Es una vida dura. Entonces lo que quiere es postular al Congreso de Colombia. Lo que quiere es que ese acuerdo de paz le facilite legalmente las cosas para que no termine en la cárcel y pueda ser candidato en las elecciones de 2014 como diputado o senador en Colombia. ¿Quieren los colombianos elegir congresista al jefe de la FARC? Yo creo que no. Pero ¿merece el señor Timochenko la impunidad y que no se lo juzgue y que pueda ser candidato? Yo creo que sería una burla, ¿no? Uribe lo dice así. Y el mismo fiscal que tiene que cumplir con la responsabilidad de llevar a la cárcel a los responsables de delitos menores es el que le está diciendo al país que a Timochenko hay que llevarlo al Congreso. Es muy preocupante. Lo es muy preocupante. Y Álvaro Uribe dice que todo esto, esta negociación secreta con las FARC, que él reveló y que el gobierno de Santos se ha resignado a aceptar en público. Dice Uribe que esto comenzó hace ya 2 años, cuando Santos, el 7 de agosto de 2010, tomó posesión como presidente de Colombia. Entonces suponíamos que Santos iba a continuar la política de Uribe. Santos fue candidato del partido de la U de Uribe, pero en el poder no ha sido de la U de Uribe, ha sido de la Che de Chávez, ¿no? La información la tenemos desde hace 2 años, cuando el actual gobierno empezó a abandonar la seguridad y a sustituirla por la negociación con el terrorismo. Llevamos 2 años de debilitamiento de las Fuerzas Armadas, debilitamiento de la seguridad, incremento de las acciones terroristas, recrudecimiento del terrorismo, fortalecimiento de la capacidad criminal de los terroristas.
e interés del gobierno de negociar con ellos. Este es un diálogo al cual se llega desde una posición de recuperación del terrorismo y no desde una posición estatal de avance de la seguridad. Enormemente dañino. Y peligroso, porque yo creo que lo que va a terminar ocurriendo, y ojalá me equivoque, es esto. Sí, los negociadores de Santos van a conseguir que este Mauricio el Médico y que Rodrigo Granda firmen algún papel, sí, en La Habana o en Oslo, y dirán, terminó la guerra. Luego, faltan 2 años hasta las elecciones de 2014, abril de 2014. Hay que ver si en esos 2 años no habrá ningún hecho violento perpetrado por los miles de hombres armados de la FARC en Colombia. Si eso ocurre, entonces el papel que firmaron Granda y Mauricio el Médico no sirvió para nada. Y si eso ocurre, Juan Manuel Santos, ¿con qué cara se va a presentar a la reelección el año 2014? Entonces acá Santos está jugando la reelección. Él va a ser candidato a la reelección, es lo más probable, puede, la ley lo autoriza. Pero es seguro que va a tener que competir, no contra Uribe, pero sí contra un candidato de la confianza de Uribe. Santos ha dejado de ser un presidente leal a Uribe. De manera que si Santos firma con las FARC, ¿quién gana? Ganan las FARC, ¿no? O por lo menos ganan esos cabecillas de las FARC que van a obtener alguna impunidad y algún prestigio moral. Gana Mauricio el Médico, Granda, esos ganan. Gana Chávez, porque el acuerdo se va a firmar el 5 de octubre, 2 días antes de su tramposa reelección. Gana Fidel, claro. Pero ¿quién pierde? A lo mejor el que va a terminar perdiendo es Juan Manuel Santos. Del mismo modo que Andrés Pastrana terminó masivamente repudiado por sus compatriotas por claudicar, por rendirse ante las FARC.